Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a nuestro servicio sabatino gratificante y hoy, en este día tan bello y tan lindo, les agradecemos profundamente su asistencia. Asimismo, en este día pues tenemos un tema muy bonito que es el autoconocimiento de nuestra sexualidad. Asimismo, agradecidos y bendecidos por nuestra querida siempre Perla Murillo, directora de Sexolistic. Pues sin más preámbulo y simplemente los invito a cerrar sus ojos, a tomar una inhalación profunda y asimismo reconociendo y sabiendo de esta presencia infinita, siempre presente en nosotros, siempre guiándonos, conduciéndonos y abriendo estas puertas de conocimiento, de autoconocimiento, de autoexpresión, de autoentendimiento. Asimismo, reconociendo que somos uno con esta presencia y asimismo, sabiendo que somos esencia pura. Lo agradecemos, lo bendecimos y reconocemos desde este momento ya el éxito de esta plática y de esta invitación también a este taller próximo, en que sabemos que nuestra querida Perlita, siempre amorosa, siempre dispuesta a entregar este servicio, nos da ese taller sabiendo que todo lo mejor para el más elevado bien ya es. Y asimismo, agradecidos y bendecidos también por cada uno de los presentes y todos ese equipo de apoyo que nos ayuda, nos apoya en todo momento. Simplemente agradecidos y bendecidos. Y tomando una inhalación nuevamente, profundamente. Y así tranquilamente y poco a poco, abriendo nuestros ojos lentamente, sin prisa, pues simplemente iniciamos y pues adelante, Perlita, bienvenida y gracias siempre por estar aquí. Adelante. Gracias, Raúl. Muy buenas tardes a todas y todos los presentes aquí. Bueno, me encanta estar aquí, me encanta poder compartir este conocimiento y compartir, como dijiste, desde el servicio, ¿no? Y bueno, vamos a comenzar con este tema maravilloso que es la sexualidad, un camino de autoconocimiento. Y bueno, para esto quisiera primero hacer unas preguntas como para reflexionar, ¿no? ¿Alguna vez has sentido que tu cuerpo y tu mente como que no encajan? ¿O has sentido que tus relaciones de pareja, que en esas relaciones las cosas no fluyen como tú quieres? Por más que te esfuerces, las cosas siempre resultan igual. ¿O tal vez sientes que la sexualidad es algo pecaminoso, algo mundano, algo puramente carnal que no se conecta con tu búsqueda espiritual? Bueno, mi nombre es Perla Murillo, soy sexóloga holística, directora de Sexolistic y voy a compartirles aquí un poco acerca de la sexualidad, pues como decíamos, como un camino de autoconocimiento. Y bueno, en este sentido, primero tenemos que hablar de qué es la sexualidad. ¿Por qué? Porque esta palabra, conforme el tiempo, pues ha tenido muchísimas connotaciones, ¿no? Bueno, al hablar de sexualidad es común que las personas lo asocien exclusivamente con genitales, con coito, ¿no? Ya que hubo un tiempo en la historia donde la sexualidad era vista únicamente a través de los genitales del cuerpo y su función pues reproductiva, ¿no? Gracias a los avances científicos y culturales, en la actualidad
pues todos somos capaces de tener una visión, una perspectiva mucho más amplia sobre la sexualidad. Bueno, vamos a hablar de que los apuntes históricos sobre la sexualidad pues datan de hace más de 5.000 años, ¿no? Aunque no se tienen datos precisos y disponibles de todo este tiempo, pero sabemos por hallazgos antropológicos que pues datan desde esta época, ¿no? 5.000 años atrás. Y bueno, tenemos que empezar a comprender que la sexualidad es un fenómeno pluridimensional, es decir, de varias dimensiones, y que estas varían de cultura, de una cultura a otra, pero también del contexto histórico en el que se realiza, ¿no? Es decir, que la sexualidad va evolucionando de la mano de la historia del mismo ser humano, porque es un término dinámico. La sexualidad evoluciona junto con la mentalidad del ser humano. Pero para ponernos en un terreno como más neutro, ¿no? Más clarito, bueno, quiero compartirles acerca de la definición que tiene la Organización Mundial de la Salud Sexual, ¿no? Que habla de que es un aspecto central del ser humano presente a lo largo de toda su vida, que abarca el sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción, la orientación sexual, y que se vivencia y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles, relaciones interpersonales, ¿no? La sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, pero no obstante, no todas ellas se vivencian o se expresan siempre. La sexualidad está influida por la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales. Como ven, pues no es un término así concreto, no. La sexualidad es toda la vida del ser humano. No es únicamente esta conducta o esta forma de expresión que tiene que ver con genitales, ¿no? Como generalmente se asocia, ¿no? Sexualidad con sexo, ¿no? Vamos a entender más adelante que sexualidad y sexo no es lo mismo, pero bueno, aquí hasta ahorita lo vamos a usar de una manera similar para comprender, ¿no? Vamos a ir comprendiendo. Entender entonces que la sexualidad tiene que ver con todo en mi vida, con cómo pienso, cómo siento, cómo me expreso, que tiene que ver con cuestiones políticos, sociales, que tiene que ver con el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, es un término tan amplio que tenemos que irlo enfocando, ¿no? Bueno, los seres humanos tenemos que entender que somos multidimensionales o pluridimensionales, que ya decíamos, abarca varias dimensiones. No solo existimos en un cuerpo físico o no solamente somos emoción pura o únicamente pensamientos o seres espirituales y flotamos, ¿no? En el éter. Somos seres holísticos, es decir, tenemos cuerpo, mente, emociones, espíritu, que también se podría traducir un poco como tierra, aire, agua y fuego, ¿no? Entonces, en este cuerpo físico, pues es esto que vemos, que es el conjunto de todas nuestras células que nos componen, es esto que nos proporciona una estructura musculoesquelética, los tejidos, los órganos vitales, ¿no? El cuerpo físico nos da como seres humanos un lugar, un espacio y nos relaciona directamente con la materia. Pero es uno de nuestros cuerpos, ¿no? También tenemos el cuerpo mental, que en un nivel así muy superficial, digamos, son los pensamientos. Pero bueno, en un nivel más profundo vemos que es el dominio de creencias, de deseos, de valores, de metas. Las creencias, pues ya sabemos que son convicciones que sostenemos como verdaderas.
Los valores representan lo que sostenemos internamente como lo más importante. Los valores y las creencias, pues promueven de pensamientos que se formaron desde muy temprana edad, ¿no? En la infancia. Nuestro cuerpo emocional es el medio de nuestras emociones, sentimientos, pasiones, ¿no? Bueno, no podemos verlo, pero sí podemos sentirlo. Nuestro cuerpo emocional se siente, ¿verdad? Y cuando está en equilibrio, pues esto, pues digamos que es algo que fluye en armonía. Pero cuando están en el desequilibrio, nuestras emociones, nuestro cuerpo físico, se alteran también las funciones físicas y las funciones mentales. Así es que el cuerpo emocional es un cuerpo que ya vamos viendo tiene interconexión, ¿no? Bueno, estudios recientes de neurociencia demuestran que hay ciertas enfermedades crónicas y que el dolor físico se encuentran directamente relacionados con los procesos de una bioquímica emocional. Entonces, bueno, también hablamos del cuerpo espiritual como esa conexión con la energía divina, Dios, diosa, inteligencia, vida. Cualquiera que sea la forma en que elijas ver tu fuente de energía, esa forma es la perfecta, ¿no? Es esa interacción. Bueno, entonces somos seres multidimensionales, somos seres holísticos. Hablar de cuerpo es hablar en la humanidad del hecho sexual humano. ¿Qué es el hecho sexual humano? Es que como seres humanos somos seres sexuados que vivimos como seres sexuados y que nos expresamos y nos relacionamos como tal, ¿no? Esto quiere decir que, como veíamos en la definición de la OMS, desde que nacemos y hasta que morimos, somos seres sexuados. Nacemos en este continuo que nos identifica, que nos coloca como hombre o como mujer en sus extremos, ¿verdad? Y desde ahí, bueno, ¿qué pasa? Desde que estamos en la pancita de mamá, resulta que, bueno, ya hay estos estudios maravillosos que nos pueden decir, va a ser niña, va a ser niño, y desde que estamos en la pancita, pues ya hay una concepción acerca de lo que es ser mujer o es ser hombre, varoncito, ¿no? Entonces, hay un introyecto desde que nacemos sobre nuestro hecho sexual humano, ¿no? Ahora, en la sexualidad, ¿no? En esta eh, representación y expresión de la sexualidad como el compartirse eróticamente, bueno, cuando la sexualidad se da desde un compartir que es meramente físico, bueno, digamos, la conciencia humana está limitada y ciega en muchos sentidos, ¿no? Cuando nos compartimos únicamente en nivel sexual, en un plano físico, pues es muy a menudo lo que sucede es que nuestra atracción hacia la otra persona no está dirigida hacia la persona real, sino más bien a la imagen fabricada que tenemos en mente de lo que la otra persona debería de ser, ¿no? Eh, Esto es para satisfacer necesidades mías, ¿no? Que son no necesariamente reales, pueden ser también imaginarias. Es decir, cuando nosotros nos expresamos en la sexualidad desde una forma limitada, no como seres integrales, ¿no? Sino desde un aspecto puramente físico y vamos a ver más adelante desde el aspecto puramente emocional o puramente mental, bueno, ¿qué es lo que pasa? Que se nos detonan estos botones que nos hablan de cómo estamos internamente, ¿no? En un compartir únicamente físico, pues estamos cosificando al otro ser humano con el que estamos compartiendo
y le ponemos, ¿no? Todas nuestras necesidades para que esa persona satisfaga mis necesidades. Entonces, insistimos en una ilusión, ¿no? Y nos enojamos cuando esas eh, ilusiones no se pueden hacer realidad. ¿Por qué? Porque estamos compartiéndonos desde una forma muy limitada, donde no estamos viendo a la otra persona en su totalidad y tampoco nos estamos viendo a nosotras y a nosotros mismos en totalidad. Entonces, ¿qué pasa? Pues esto, nos usamos como objetos, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con esta idea de sexualidad coital de la que les hablaba al principio, ¿no? Esta idea donde tiene que ver como solamente satisfacer necesidades que pueden ser reales o imaginarias, que tiene que ver únicamente cómo usar al otro como medio de satisfacción y que muchas veces queremos que el otro sepa, ¿no? Que nos gusta, que son las palabras que me gusta escuchar, qué botones apretar, ¿no? Para que yo sienta algo en ese encuentro. Pero el compartirlos de una manera fraccionada, no integral, pues ¿qué pasa? Nos detonan todas estas emociones y también, ¿no? Estamos con la expectativa de qué pasa con mi cuerpo es adecuado, mi cuerpo no es adecuado, ¿cómo tengo que responder, ¿no? O cómo la otra persona tiene que responder. Estamos de una manera muy mecánica, ¿no? Con este imaginario de una educación con material sexualmente explícito, ¿no? Revistas, ¿no? Con lo que se empezó estas imágenes, después ahora son videos y bueno, donde se nos dice cómo es, ¿no? Cómo se debe de responder, cómo el cuerpo debe de presentarse. Y bueno, todo este imaginario que nos hace un profundo daño porque no nos permite vernos como seres auténticos, como seres integrados, no nos permite vernos en una manera completa, pues bueno, ¿qué pasa? Que voy al encuentro y voy desde las expectativas, voy con vergüenza, con miedo, eh, eh, con mucha culpa por sentir, ¿no? Y bueno, ahorita vamos a pasar a lo que es el cuerpo emocional, ¿no? En un encuentro erótico en el que nada más estamos compartiéndonos, digamos, desde la emocionalidad, ¿no? Del momento, de la pasión, de esto, y que queremos dejar atrás todo, pues también resulta caótico porque en realidad no podemos separarnos. Insistimos en separarnos, pero no estamos separados. Y bueno, ahí van botando todas estas ideas, todas estas creencias, todas estas eh, perspectivas y toda esta forma que tenemos de relacionarnos con nosotras, con nosotros mismos, pero también con la otra persona, que tiene que ver con nuestra sexualidad, de la forma en que la hemos aprendido, de la forma en que la hemos eh, mantenido, ¿sí? Y que no nos proporciona o no nos lleva a una integración, a una completitud, a reconocernos como seres multidimensionales, como seres integrales. Bueno, el intercambio de sentimientos a nivel emocional en la sexualidad está pues determinado por el amor en un sentido real. Pero, ¿qué pasa? Que generalmente usamos la palabra amor con mucha facilidad, pero muy a menudo pronunciamos estas palabras, pero con un significado muy desconectado, muy fuera de la realidad. Y bueno, etiquetamos la palabra amor a muchas cosas que en realidad pues no lo son, ¿no? Como necesidades del ego, metas negativas. La gente, ¿no? Generalmente usa el término amor de un modo pues muy, muy limitado, de un modo que es explotador, ¿no? De este modo de usar a la otra persona
en nombre del amor, ¿no? Es que tú me vas a dar felicidad. Y es que yo soy el amor de tu vida, ¿no? Y con estas ideas de posesión y de egoísmo, ¿no? No realmente desde esta experiencia de amor que es fundamental para regresar, ¿no? Regresar a esta múltiple realidad, integrarnos en todos nuestros cuerpos y en todo lo que somos, ¿no? Como seres espirituales en una experiencia humana, ¿no? Este intento de entregarnos a una experiencia de amor a un nivel emocional, bueno, requiere que dejemos de lado nuestro ego, nuestras propias necesidades, que entremos, ¿no? Sin expectativas o intereses personales para vaciarnos. Cuando no hacemos esto, cuando no experimentamos una sexualidad en un plano emocional que nos permita vaciarnos y entregarnos, pues es un indicio de que estamos realmente en un nivel muy básico, muy limitado de nuestra experiencia como personas y como seres emocionales, ¿no? Y dentro de la sexualidad, pues botan, ¿no? Todas estas ideas, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que somos seres holísticos, seres multidimensionales, que tenemos un cuerpo, que tenemos emociones, que tenemos pensamiento, que tenemos una mente, pero también somos seres espirituales, somos seres energéticos, ¿no? Para aquellas personas que lo asocian, decíamos, podemos decirle vida, podemos decirle inteligencia, podemos llamarlo energía, bueno, estamos hablando de lo mismo, ¿no? Y en ese sentido, bueno, la sexualidad, cuando es bien entendida, cuando es bien integrada, nos permite no solamente conocernos a nosotros, sino también conocer esto que llamamos sexualidad, esto que llamamos espiritualidad. Porque en ambos las coincidencias de la sexualidad y la espiritualidad es que estamos integrados. Es decir, no podemos vernos como seres espirituales si estamos excluyendo el cuerpo, ¿no? Por decir que es algo meramente carnal, que es algo mundano, y entonces me despego y no atiendo las necesidades de mi cuerpo, no me alimento conscientemente, no le doy el descanso que necesita, y entonces, bueno, ¿qué pasa en la sexualidad? Lo mismo, ¿no? Me puedo desconectar de mi cuerpo, me voy con una idea de manera mecánica, llegar a un fin, pero no conecto con las emociones, ¿sí? Que se despiertan en mi cuerpo, no conecto con una sexualidad amorosa, con una sexualidad que me permite entenderme y comprenderme, sino que me voy a un hecho mecánico, ¿no? Entender que es en la sexualidad donde se expresan, ¿no? Bueno, mayormente esto es inconsciente, ¿no? Se expresan nuestras ideas más profundas, nuestros miedos más profundos, bueno, todas las emociones, ¿no? Las emociones y las experiencias más profundas que tenemos arraigadas se derivan de experiencias sexuales, por ejemplo, ¿no? El nacimiento. Todos tenemos, eh, los que tenemos la dicha de ser padres o que alguna vez hemos maternado, paternado, a algún niño, sabemos que, bueno, el nacimiento es algo súper importante, ¿no? Esa es una de esas experiencias que nos marcan, que nos llenan de una experiencia, en la mayoría de los casos, pues sublime. Pero también en una experiencia sexual cuando es eh, abusiva, cuando es violenta, ¿no? Se nos marca profundamente y nos crea muchas ideas y emociones arraigadas a la sexualidad, donde se
conectan con hechos que son pues de muy baja vibración, que no nos integran y que también, bueno, nos perpetúan algo que, bueno, en psicología se llama trauma, ¿no? Entonces, entender la sexualidad como este medio en el cual eh, podemos vernos en profundidad, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho hacer este ejercicio, ¿no? O sugerir este ejercicio de vernos al espejo, ¿no? Y vernos desnudos. Cuando estamos hablando del cuerpo, no nos vemos el cuerpo, bueno, es difícil, ¿no? Profundizar. Vernos en un espejo y vernos de pies a cabeza. Vernos, ¿no? Generalmente no nos vemos, o sea, generalmente me veo si estoy bien, si está alineado, si los colores combinan, si está bien abotonado, pero no nos vemos, ¿no? El cuerpo. En la mirada evadimos esas zonas que no nos gustan, nos concentramos solo en aquellas que sí. Y ahí nos vamos desconectando, ¿no? ¿Por qué no puedo mirarme? ¿Qué memorias tengo en esta parte del cuerpo? ¿Por qué me es difícil mirarme, no? Entonces, cuando hacemos estos ejercicios, que, bueno, están sugeridos en el taller que vamos a tener próximamente, es precisamente para ir ablandando esa coraza que tenemos ahí sobre el cuerpo, ¿no? ¿Qué ideas tengo sobre mi cuerpo y qué ideas tengo sobre el cuerpo del otro? Igualmente con las emociones, ¿no? ¿Por qué tal palabra o tal situación me detona esta emoción? ¿No? Pueden ser emociones en el plano, digamos, eh, ascendente o que nos permiten evolucionar, o en el plano descendente que nos mantienen en las bajas vibraciones. Puntualizando que no hay emociones ni positivas ni negativas, ni buenas ni malas, simplemente son emociones que nos ayudan en la evolución o que nos permiten o nos sostienen, nos mantienen en el estado en el que estamos y no nos permiten como avanzar, ¿no? Entonces, bueno, también, bueno, esto de las ideas. Aquí en Ciencia de la Mente, pues hablamos muchísimo sobre la mente, hablamos cómo las creencias, pues nos limitan o nos eh, potencian, ¿verdad? Y entonces, bueno, ¿qué pasa con las ideas? Revisar cuáles son nuestros conceptos de sexualidad, cuáles son nuestros conceptos de un encuentro erótico, eh, preferencias, gustos, fantasías, ¿no? ¿Qué memorias tenemos asociadas a estas palabras y cómo es que las vivimos? Eh, Cuando hacemos estas reflexiones, podemos ir desmenuzando qué hay detrás de ellas. Y en este proceso, que en psicología se llama deconstrucción, pues también podemos hacer esta revisión para deconstruir, es decir, cambiarlas, darles un nuevo significado, resignificarlas y entonces construir una idea que sea más edificante, que me lleve más a la integración, que me permita expresar un amor de una manera nítida y pura, sin concepciones egoicas, ¿no? En ver mi cuerpo como un templo del espíritu y tratarlo de tal manera, ¿no? Integrarnos, integrar todos estos cuerpos para permitir que nuestra espiritualidad, es decir, la integración de todos nuestros cuerpos, se vea manifiesta de una manera plena, de una manera de gozo, de dicha, donde ser un ser humano ser espirituales en una experiencia humana, pues tenga una connotación completa y no limitada. Bueno, con esto quiero pues abrir el tema. Si hay alguna duda, si hay algo en lo que quisieran que profundizáramos, bueno, este sería el momento. Estamos en tiempo para resolver esas dudas.
Y bueno, esto es una probadita nada más, es un tema sumamente profundo, es un tema que requiere pues su revisión minuciosa en cada uno de nuestros cuerpos, pero pues bueno, el tiempo es limitado y aprovechamos el tiempo que tenemos aquí para responder sus dudas. Te paso micrófonos, Raúl, muchas gracias. No te escuchas. Gracias, Perlita, gracias. En verdad, vinieron tantas cosas en este momento que, verdad, bueno, por experiencias pasadas, tanto de este taller como esto que nos platicas hoy, me trae a esta parte de, y hacer esa reflexión, ¿no? O sea, cómo al hablar de sexualidad, y tú mismo lo dijiste aquí en la exposición, pues nada más como que lo enfocamos a un solo sentido, ¿no? A una sola forma de llevar la sexualidad, cuando verdaderamente está encerrando todo nuestro entorno, todas nuestras relaciones, todo nuestro conocimiento, nuestro entendimiento, nuestro compartir con los demás, ¿no? O sea, en verdad, quizás mucha gente sí tenga esta apertura, pero no toda, ¿no? Y quizás eso es lo que ha habido, al menos en esta experiencia que hemos tenido contigo, a este llamado, ¿no? Y la invitación es esa, verdaderamente a que se abran a simplemente este ejercicio que tú nombraste, ¿no? Que muchas veces el simple hecho de vernos a la cara, todo el cambio que trajo a nosotros, ahora mismo ver todo el cuerpo y realmente tener una aceptación completa de todo, en verdad es algo como un panorama así que se abrió y que en verdad, pues creo que esta parte es necesaria de, no sé, o sea, se me viene como a la idea de precisamente en un tema de que tú tomes, cómo incluir todo, ¿no? O sea, cómo realmente esta sexualidad toca cada punto de nuestra vida, ¿no? Y nosotros mismos como, por ejemplo, en este camino espiritual, también nosotros hemos tenido diferentes, o sea, experiencias diferentes a las normales, ¿no? ¿Por qué no hemos algunos tenido buenas relaciones? Además de que ya muchos venimos con mucho conocimiento y esto, pero venimos con una relación todavía no tan plena, ¿no? Y tan a gusto, o sea, ¿por qué realmente no hemos llegado a ese entendimiento? Y muchas veces lo achacamos a nuestra, ¿cómo te diré? A lo que vamos viviendo y los que tenemos que hacer en nuestras actividades y supuestamente ponemos esas trabas. Pero ahorita tú como estás hablando, como estás exponiendo este tema, en verdad se abren muchos caminos más, ¿no? O sea, y esa es la parte importante creo que hay que tocar, de que podemos decir, no es que no puedo porque estoy haciendo esta actividad y yo ya probé y no me funcionó, porque pues son dos aspectos diferentes, el de entre cuidar a tu mamá, cuidar lo que es la espiritualidad y pues no entra ahí una relación, ¿no? ¿Por qué no abrir esa posibilidad, ¿no? Que precisamente si vemos también es esa parte de sexualidad y pensamiento que tenemos, ¿no? Y esa apertura. Entonces, Así en verdad creo que es esa parte que de alguna forma es la invitación, ¿no? A venir y abrirnos a este entendimiento de que realmente estamos viviendo la sexualidad a la que tú nos estás invitando, a que sea más abierta, más plena y la incluyamos tanto en nuestras relaciones, nuestras actividades diarias, la educación de nuestros hijos, ¿no? A nuestros alumnos o a demás personas, porque realmente ese es el punto, ¿no?
Sí, hacer conciencia, Raúl, porque seguimos perpetuando modelos que no nos funcionan, porque como no estamos conscientes, seguimos diciendo, a ver, niña, tú tienes que hacer esto, a ver, niño, tú esto, y no nos damos cuenta que estamos lastimando profundamente a ese ser, dándole connotaciones de que lo limitan. Parte de lo que vamos a ver en el taller va a ser hablar de este masculino y de este femenino que todos tenemos, que es una polaridad, es una ley, ¿no? De los opuestos aparentes. Es una ley y está en nosotros y cuando tu mujer solamente esto y te toca lo femenino y lo femenino socialmente es esto y entonces nada más es. Entonces estamos escondiendo, estamos negando partes de nuestro ser que desean expresarse y que es necesario que se expresen para una plenitud de vida. Y entonces nos hacemos daño y le hacemos daño al otro, ¿no? Con emociones, con creencias, con comportamientos, con actitudes, ¿no? Así es como que, ay, ese cuerpo, ay, no debería vestirse así, ¿no? O ese tipo de comentarios que a veces lo hacemos desde nuestro amor. Hoy por tu bien, mijita, no salgas con ese vestido. Ay, qué mal se te ve este color, ¿no? A veces es como por tu bien, o sea, desde nuestra idea, ¿no? Esta que decía del amor, ¿no? Desde nuestra idea estamos perpetuando connotaciones, ideas, que no nos sirven, que nos limitan y que pues no nos permiten realizarnos, ¿no? Ese es un trabajo bien profundo. Y yo quiero aclarar que en el taller, pues no va a haber nada de desnudos, no es por ahí el taller, ¿no? Eh, el taller tiene que ver con hacer ejercicios en casa de reflexión y de darnos cuenta cómo estamos no solamente pensando, sino vibrando emocionalmente, ¿no? Y también cómo lo estamos expresando en el cuerpo, estas ideas, porque al final nos llevan a conocernos, a hacernos preguntas que de otra manera no nos hacemos. Y, y bueno, también sanea nuestra idea de sexualidad, porque tenemos una idea que es muy limitada, una idea que en realidad no nos permite avanzar. Yo creo, y esto lo digo con mucho amor y con mucho respeto, que no podemos entrar a un camino espiritual si no hemos integrado la sexualidad de nosotros. Porque es como quitarnos una parte, es como decir, sí, sí voy, pero sin este brazo. Ay, sí, me considero un ser espiritual y todo integral sin este brazo, ¿no? Como que no, esta parte no va, esta parte no es, soy ser espiritual sin esto. No, 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 no. Si tenemos un sexo, si somos seres humanos, si tenemos un cuerpo, no podemos negarlo. No podemos negar que es a través de este cuerpo que el espíritu está encarnado, ¿no? Entonces, bueno, Sí, sí, pues esa es la invitación, creo, Perlita, romper, romper todo ese pensamiento, pues no malo, ¿no? Pero limitado, ¿no? Que hemos tenido sobre esta palabra de sexualidad y que realmente encierra tantas cosas que ahora comprendemos de otra forma y esa es la invitación, ¿no? A abrirnos a este entendimiento y como dice, no es sexualidad ahí cerrado, sino simplemente es sexualidad física, mental, emocional y espiritual, que espíritu. hasta ahí está escondido, ¿no? Por cuestiones, no sé por qué, pero es que así es, ¿no? O sea, ¿cómo llevar esta sexualidad a cada uno de estas experiencias humanas que tenemos que llevar y vivir, ¿no? Cada momento y llevarlo a otro término realmente, ¿no? Eh, este entendimiento que quizás es lo que está limitando nuestra propia vida, ¿no? Nuestras propias relaciones, nuestra propia expansión, ¿no? Porque, no, pues ¿cómo? O sea, ¿cómo voy a tocar eso que no se puede tocar
y que no se puede hablar y que no puedes hablar de él o que se habla nada más en un término, ¿no? Cuando realmente aquí se van a dar las herramientas a esta apertura y que esperamos va a estar muy bonito por tu experiencia, por todo esto que, este conocimiento que en verdad es invaluable y en verdad es algo necesario también, ¿no? Entonces estamos así para la invitación y pues los esperamos, sabemos que estamos en Zoom, ahí va a estar Perlita para mayores datos, mayor información y pues en verdad los esperamos y vamos aquí a Zoom, ¿no? Aquí Bueno, mismo. Vamos a las preguntas y respuestas. Adelante, Adelante, Perlita. Gracias, Raúl. Gracias a todos que están aquí presentes y pues abierta a escuchar sus dudas y bueno, seguir platicando del tema. Imagino que muchas cosas vinieron a nuestra mente o a nuestra piel y entonces este es el momento de hacer las preguntas. No, si me permite, Raúl, quisiera empezar Adelante. con un agradecimiento muy profundo para Perla, para Perlita, como le decimos aquí en la comunidad, por ese esfuerzo que ha hecho no en este momento, sino por varios años, de tocar esa parte tan álgida que tenemos los humanos, ¿no? Eso que a gritos se manifiesta en la calle y que en casa lo mantenemos como atrás del closet, ni siquiera dentro del closet, ¿no? Hablar de sexualidad, ahora que el flyer se empezó a compartir sobre ese taller tan interesante, la gente le da miedo porque piensa que vamos a hablar de cosas, muy individuales, y lo digo con respeto, ¿no? Piensan que vamos a hablar de qué tan varonil eres, qué tan femenina eres, o a lo mejor se imaginan hasta cosas como, algunas ubicaciones de los cuerpos para poder, alcanzar ese placer mundano y humano solamente, ¿no? Pero bueno, el taller yo creo que va más allá, está muy puntualizado en la presentación que hace. Yo quisiera ampliar, bueno, más bien una pregunta hacerla, no con la intención de cuestionar, sino de alimentar más esta exposición, ya que sé que esta grabación podrá ser escuchado o podrá tener el interés más de una persona en escucharla con calma y seguramente le pueden surgir algunas dudas, ¿no? Y yo la primera pregunta que pudiera hacer es en términos de la energía, ¿no? Olvidarme del cuerpo, olvidarme un poquito de la mente e irme a esa parte delicada de nuestra tina divina, que es la parte espiritual. Desde la parte espiritual hablamos que es la parte energética propiamente, ¿no? La que nos conecta a la divinidad, al gran total. He escuchado términos así muy vagos, porque tampoco me he metido profundamente a hacerlo, porque Perlita ya hace la cuestión de la sexualidad. Hablan de larvas energéticas en las relaciones sexuales. Estas larvas energéticas me refieren a que si emocionalmente dos personas tienen problemática individual y hay una conexión sexual, espiritual, física, mental y espiritual, hay afectaciones secundarias. ¿Qué tan cierto es esto o es solamente ideas que se van generando allí en el bajo mundo del pensamiento colectivo de la humanidad? Esa sería la primera pregunta, ahorita le te digo la segunda. Excelente, Martín. Me encanta esa pregunta porque me da la oportunidad, ¿no? de expresar lo siguiente. Sin duda, cuando nos compartimos en la intimidad, hay una comunicación de los cuerpos y a nivel químico, bioquímico, hay un intercambio de información, ¿sí? Nos compartimos nutrientes, nos compartimos, ¿sí? Sí hay un compartimiento, ¿no? A nivel energético también, pero no necesariamente es en el sentido negativo. Es decir, si una persona está espiritualmente bien cimentada y la otra persona
digamos que está en el camino o en el proceso y no ha desarrollado tanto su espiritualidad, la persona que tiene esta energía más trabajada, de alguna manera comparte esta información. Sabemos que que es infinito, entonces no es que se nos acabe, ¿no? Cuando compartimos no es como que, yo tengo 100 y él tiene 50 y entonces cuando le comparto me voy a... No, si yo estoy conectada a la fuente, si estoy en la integración y me comparto con una persona que no está en este mismo nivel, este encuentro puede resultar muy sanador para los dos. Y para mí es bien importante que revisemos y parte de de la semilla que yo pretendo sembrar en cada taller, en cada compartir, es hacernos realmente la pregunta, ¿no? Si esta idea de larvas energéticas no viene de la misma fuente que está perpetuando que no te conozcas, que no reconozcas la sexualidad como parte integral, ¿no? Como ser humano. Porque muchas veces vamos a recordar, las bases de la educación hasta ahorita son el miedo, es la vergüenza y es la culpa. Cuando hablamos de larvas energéticas, hablamos de miedo. Ay, qué miedo, porque no sé con cuántas personas te has compartido. Ay, qué miedo, porque esto, ¿no? Bueno, mi generación, ¿no? Cuando estuvimos en la secundaria, que nos dieron esta clase de sexualidad y que nos decían acerca de las infecciones de transmisión sexual, ¿no? Que ahora son, o sea, se dice ITS, infecciones, antes se decía que eran enfermedades, ¿no? Enfermedades venéreas, y nos presentaban todas estas imágenes horrorosas de lo peor, que se te van a caer los genitales, que te va a explotar la boca de tanta infección, ¿no? Entonces, era perpetuar el miedo, era con base a la abstinencia. Pero ese modelo se ha comprobado, se sigue comprobando que no funciona. No funciona la abstinencia, no funciona el miedo para frenar la experiencia sexual, porque la experiencia sexual es de nacimiento a muerte, es humana, ¿sí? Y vemos que sistemas donde se alaba el celibato, por ejemplo, la abstinencia, pues vemos cómo decaen porque finalmente es parte del ser humano y sale de una forma, bueno, a lo mejor no tan agradable, ¿no? Pero finalmente sale. Entonces, pensar en ideas como larvas energéticas, bueno, no estoy negando que existan, pero estoy afirmando que cuando estamos conectados con el espíritu, la luz es mucho más fuerte que la oscuridad. Una llamita, aunque sea pequeña, puede iluminar y verse a kilómetros cuando está oscuro, ¿sí? Entonces, en la sexualidad también, si no las dos personas, pero una está espiritualmente más fuerte, le está apoyando también a la otra persona y no necesariamente al revés, ¿no? Siempre pensar en el sentido que la energía sexual es energía pura. Y esto lo vemos en el nacimiento, o sea, es energía pura que crea vida. Si esa energía no fuera pura, no generara vida y generara caos, ¿sí? Pero es energía pura. Desde ahí, desde esto tan básico, podemos empezar a cambiar, a girar la mirada hacia lo que es verdadero y auténtico. La naturaleza nos lo dice, ¿no? Lo que tiene vida, ¿qué pasa? Crece, se desarrolla, ¿no? Se multiplica. Lo vemos en el reino vegetal, por ejemplo, en el reino animal, ¿no? Por dar un ejemplo, ¿no? O sea, veamos en la naturaleza, veamos en nuestra propia naturaleza, la energía sexual es energía pura, es energía de creación.
Entonces, es con las ideas que nosotros ensuciamos, ¿no? La concepción de lo que es, pero no podemos tocar o cambiar lo que es natural. O sea, somos creaciones divinas y venimos de esta energía sexual. No hay otra forma. No hay otra forma de hacer este llamado al universo para la creación. Es a través de la energía sexual. Y es energía pura. Entonces, siempre que pensemos en términos como de larvas energéticas, pensemos si no es miedo, culpa o vergüenza, ¿sí? Lo que está detrás de una idea como esa, ¿no? Y bueno, Sí. yo me sigo, ¿eh? Así es que interrúmpeme con la siguiente Sí, pregunta. Perlita. Sí, sé que el tema es muy apasionante y como decía Martín, ¿no? También como habíamos comentado anteriormente, ¿no? Un poquito de ese pensamiento que teníamos anteriormente. Pero aquí hay una pregunta de nuestro querido Enrique y que nos dice, ¿cómo saber espiritualmente que estoy creciendo? ¿Cómo saber que espiritualmente estoy creciendo? Ah, qué bella pregunta, qué bella y muchas gracias por hacerla. Creo que lo sabes. Creo que en una honestidad contigo misma, contigo mismo, lo sabes. Así como sentimos, por ejemplo, cuando nos llenamos de ira, algo ya se mueve dentro de nosotros antes de expresarla, ya antes se movió aquí y nos sale, ¿no? La alegría también por hablar de emociones, ¿no? Primero sientes que te invade y luego la expresas, ¿no? De la misma manera, cuando estás en el camino espiritual, que es un camino de reconocimiento, de unificación, ¿no? De realización, es integrar todas las partes, reconocerte como un ser humano y todo lo que significa un ser humano, pero reconocer también tu parte espiritual, tu parte eterna, tu parte que es infinita, que está unida a toda la vida, donde la muerte y la vida son parte de lo mismo, de la expansión. Lo sabes, lo reconoces. Eh, es algo tan personal, pero es algo que se sabe, es algo que se siente, porque internamente has dominado partes de ti o has integrado partes de ti que antes descartabas, ¿no? O que antes no reconocías. Entonces, el ir integrando, ¿no? Por ejemplo, la idea de perfección y que también alcanza los temas espirituales cuando, pues como seres humanos, ¿no? Estamos en el camino, ¿no? A veces vemos que la perfección en términos espirituales es un santo, es un ser humano que ha dominado todas sus pasiones y que nunca tiene ira, ¿no? Y que esconde su lado sombra, ¿no? Como ser humano. Pero hay un momento donde te das cuenta que eso también es parte de ti y eso también es espiritual, porque eso representa tu lado humano y desde ahí hay un camino, ¿no? Entonces, ¿cómo reconoces? Lo sabes, simplemente lo sabes, porque es algo interno, es algo que se siente. El dominar esta parte egoica aprendida, ¿no? Y aceptar esta parte que es innata, que es infinita, que se siente, Te nos congelaste un poquito, no Perlita. sé, Adelante. ya, Sí, ya. es algo que se sabe, es algo que se siente en lo más profundo, ¿no?
no hay un indicador, no es como que el día que dejes de enojarte, no, no es por ahí, ¿no? No, es el día que no tengas una emoción negativa, no, 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 no. No, no es por ahí como el crecimiento espiritual. Creo que el crecimiento espiritual tiene que ver con integrarme y aceptarme en todas mis facetas y en todos los aspectos de mi vida, ¿no? Creo que por ahí sería la respuesta. Creo que es algo muy personal y es algo que se sabe, que en un momento de honestidad y de reflexión, uno sabe que ya está en este camino y que también está creciendo espiritualmente por esta integración. ¿Cómo quedas, Enrique? Verdaderamente nos interesa cómo te vas, porque a eso vamos ahorita, ¿no? Pero sí nos gustaría que nos dijeras realmente si contestó tu pregunta o hay alguna otra, o tenemos esa oportunidad en este momento. Sí, muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Pues yo digo que es como el autoconocimiento, ¿no? Más que nada hacer como el conciencia de lo que abarca todo. Sí, Sí, fíjate que, bueno, adelante, Perlita. no, sí, digo, muchas gracias, Enrique, gracias por compartirte. Y sí, tiene que ver con el autoconocimiento y también con el aceptarse, ¿no? Con el integrarnos, ya no vernos separados en ninguno de los sentidos, ¿no? No ver separado el cuerpo del espíritu, no ver separado la luz de la sombra, no ver separado absolutamente nada, ¿no? Y es una experiencia pues sumamente personal donde pues no hay gurús, o sea, hay quien te pueda acompañar, pero no hay quien te dé la receta o la píldora mágica, sino pues es un trabajo personal, ¿no? Y que pues puede ser acompañado, pero pues jamás nadie nos va a hacer pues el camino, ¿no? Lo hacemos nosotros. Gracias, Enrique. Y Martín tenía una segunda pregunta también. Adelante, Martincillo. Con todo gusto. Mira, ya ves que vamos midiendo nuestras generaciones por periodos. Anteriormente a los jóvenes les decíamos millennials, hoy les decimos a los jóvenes chicos de cristal, por ejemplo, ¿no? Desde el movimiento de lo que son los millennials, se refirió mucho el término de asexualidad. La sexualidad como un término de no tener atracción por el sexo, ya sea como mujer o como hombre, ¿no? Este término sigue vigente, yo lo escucho con los jóvenes que tenemos contacto a través del centro de enseñanza o de alguna manera de la relación que tenemos con las universidades aquí en el espacio donde está Samadhi. Yo quisiera de alguna manera, que más que darnos una respuesta, tu opinión en ese sentido, porque finalmente lo que están haciendo los chicos o es un celibato oculto y restringiendo propiamente esa sexualidad por el miedo a no reproducirse o por el miedo de alguna manera a lo que está pasando, ya que hablábamos de miedo, ¿no? O de alguna manera esa abstención social o esa abstención sexual, ¿qué tantas repercusiones puede traer esa nueva generación, ¿no? Dicen que quieren contribuir con la humanidad porque ya somos muchos, y eso está arraigado mucho en el movimiento feminista, el cual respeto mucho, ¿no? Un movimiento feminista, insisto, que está creciendo como la medusa, con muchas cabezas, y yo deseo que realmente se consolide como eso, con un movimiento social importante, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial, ¿no? Porque seguramente el movimiento, ¿cómo le llamaríamos? De los hombres se está gestando porque esa paridad que se buscan sigue sin darse. Y parte de la asexualidad precisamente es de la mujer como una cerrazón hacia el macho, hacia la semilla, hacia el hombre, de alguna forma por todo lo que se dice que los hombres hacen con las mujeres, como violentarlas, como violarlas y como esas cosas.
porque se ve desde ese aspecto feminista, ¿sí? Insisto, yo respeto mucho eso porque tengo 2 hijas feministas, ¿sí? Entonces, y su mamá es mujer también, entonces tengo que respetar esa línea. Y aunque no las tuviera, bueno, yo respeto todo pensamiento humano. En resumen, tu opinión de la sexualidad, ¿qué tan sana es para nuestra sociedad hoy en día y sobre todo para la formación espiritual de un ser humano? Gracias. Perlita, ¿me permites antes de que contestes precisamente un comentario que me quedó hace poquito viendo un programa, ¿no? De unos artistas reconocidos, pero se puede decir que contemporáneos de nuestra edad, ¿no? Más o menos de nuestra edad. Y precisamente estaban con este tema, ¿no? De la sexualidad. Y así abiertamente esta chica dijo, ¿sabes qué? En este momento admiro a los chicos por esa forma de ver la sexualidad, ¿no? O sea, con esa libertad, esa apertura y esto que se está reconociendo. Pero en el fondo, perfecto que ella como Martín, ¿no? Respetemos ese entendimiento y esa expansión, ¿no? Por decirlo así, y esta parte que tenemos que entender. Pero hay una parte importante y en la que me quedé pensando. En verdad, y lo estamos viendo a través de los programas, ¿no? Ahorita entraron 3 personas y se salieron, ¿no? Hablando de sexualidad, o sea, entraron y se salieron, o sea, llegaron puntos que no quisieron tomar. Y a eso voy, ¿no? O sea, eh, estar conscientes de que en la actualidad la mayor población somos gentes mayores, ¿sí? O sea, realmente vienen los jóvenes, pero realmente estamos viviendo un ciclo en donde la mayoría somos personas, somos seres adultos, ¿sí? Y esto se está trabajando a forma global, ¿no? ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se está? Porque estamos empezando, ¿no? Entonces, a eso que lo globalices y realmente, ¿cómo se abren todas estas posibilidades y cómo llevar esto, ¿no? Que llegan buenas, nuevas ideas y nuevos pensamientos. Adelante, Perlita. Gracias. Ay, me encanta. Yo me pasaría horas platicando de esto porque es algo que todos los días estudio, que todos los días investigo y que estoy con mis colegas, ¿no? Platicando al respecto. Nuevamente, ¿cuál es el concepto que tenemos de sexualidad? Porque cuando un joven dice que es asexual, se refiere a su práctica sexual, no se refiere a su expresión, no se refiere a todos los aspectos que conlleva la sexualidad. Sí, recordemos que la sexualidad tiene que ver con lo que pienso, con lo que siento, con lo que digo, con lo que expreso, ¿no? Tiene que ver con el tiempo, con el espacio, con el cuerpo. O sea, tiene que ver con todo lo que soy. Entonces, cuando decimos yo soy pansexual o yo soy asexual, estamos hablando nada más de la parte práctica, de la práctica sexual. Pero estamos hablando de, o sea, todo lo demás de la sexualidad, ahí sigue, ¿no? Y esta parte de el reproducirse o no reproducirse tiene que ver con una decisión personal, pero vuelvo a lo mismo, la educación que recibimos y que perpetúan los medios, las redes sociales, los medios convencionales, es el miedo, la culpa y la vergüenza. Energéticamente, la vergüenza es la vibración más densa, más baja que existe. Y la vibración de la vergüenza tiene que ver con hay algo en mí que no está bien. ¿Sí? Nos mantiene ahí. La culpa es algo hago mal. ¿Sí? El miedo está en el centro. El miedo es neutral. El miedo nos ayuda a sobrevivir, nos ayuda a tomar impulso para correr cuando hay peligro, ¿no? O hay un miedo que es el miedo al miedo, que es un miedo
pues ilógico y que es denso, ¿no? Pero revisar, vuelvo siempre a hacer conciencia. ¿Cuál es mi concepto de sexualidad? Desde donde yo no quiero compartirme sexualmente con otra persona, desde el miedo a quedar embarazada, desde el miedo a reproducirme, desde el, ¿no? Escucho que los jóvenes dicen, es que el mundo está muy mal y ¿para qué traer hijos al mundo? ¿No? Desde esta idea es como, bueno, estás viendo todo lo negativo, no estás viendo la maravilla que es el ser humano y lo que podemos hacer, ¿no? Es como simplemente tomar decisiones por miedo, culpa o vergüenza. El tema de la sexualidad es uno de los temas más, sí, para mí sería mucho más que hablar de dinero, es hablar de sexualidad. Hablar de sexualidad es un tema bien difícil. Nos han bombardeado de ideas acerca de la sexualidad, acerca de que lo más horrible y más desgarrador no tiene que ver con la sexualidad. O sea, todo lo negativo, el miedo, culpa y vergüenza. Insisto, miedo, culpa y vergüenza han sido las bases de la educación. Entonces, desde ahí tenemos conceptos bien equivocados. Y como no nos actualizamos, como no revisamos si esos conceptos ahora me están nutriendo, me están edificando, como no los revisamos, se van, están inconscientes y siguen y siguen y siguen y siguen, hasta que hacemos este ejercicio de revisión y decir, a ver, sí, aquí hay algo, hoy sí, esto me mueve, esto. ¿Qué pasa cuando somos jóvenes? Somos muy influenciables por nuestros similares, es decir, por otros jóvenes, ¿no? Ahorita las redes sociales se ha comprobado que las redes sociales han aumentado la ansiedad y la depresión en la humanidad. ¿Sí? Eh, todo, todo es neutro. Se puede utilizar de manera consciente y amorosa. Por ejemplo, la tecnología ahorita nos permite estar conectados. Es maravilloso y abrir estos temas, pero también la tecnología nos puede llevar a tener un cierto pensamiento. Sí, es como todo es neutral, pero lo que requerimos es conciencia para poder discernir, ¿no? Qué sí y qué no para mí, no para el resto, para mi plan de vida, para lo que yo deseo expresar, cómo me deseo vivir. Vivimos en un mundo del fast food, ¿no? Todo rápido, todo listo, todo precocido, todo ya listo, ¿no? O sea, tiene que ser rápido. Y en la sexualidad también queremos lo mismo, que sea rápido, que no duela, que no cueste, así, ¿no? Nos olvidamos, nos desconectamos. Estas ideas de feminismo también, para mí, hay seres que están metiéndose ahí para desvirtuar un movimiento maravilloso porque el feminismo en el que yo creo es un feminismo de igualdad donde hombres y mujeres tenemos femenino y masculino y es nuestro derecho expresarlo, femenino y masculino, seas hombre o seas mujer, ¿no? Desde ahí está una lucha auténtica, profunda y significativa. Pero ¿qué pasa? Que cuando en un feminismo estamos atacando con las mismas armas que nos sentimos heridas, estamos perpetuando lo mismo de lo que nos estamos quejando. Es decir, si yo en el feminismo estoy acusando al otro de violento, pero yo misma lo estoy haciendo de manera violenta, estoy perpetuando lo mismo de lo que me estoy quejando. ¿Me explico? Entonces ahí no es un feminismo, ahí podríamos hablar de hembrismo. Yo hembra soy superior a ti, varón. ¿Sí? Y ahí nos metemos a otras cuestiones. Mi punto siempre va a ser hacer conciencia. ¿Qué es realmente auténtico y verdadero por mí? ¿Qué puedo experimentar por mí?
y no es algo que me traen a mí como, ¿sí? Por ejemplo, las doctrinas, ciertas instituciones vienen con esta taza y me dicen, a ver, aquí está Dios, pruébalo, así es, ¿no? Y eso es lo que te tomas. Pero un camino espiritual es, vamos al mar, toma tú el agua y dime a qué sabe, ¿no? O sea, la experiencia es personal, la experiencia es hacia adentro, es consciente. Y en ese sentido, pues estamos hablando de caminos muy diferentes. En el feminismo es lo mismo. ¿Por qué lo hago? ¿Desde dónde lo hago? ¿De qué forma? ¿No? O sea, no es irse con la corriente, no es lo que está de moda, es conciencia, dónde estoy, hacia dónde voy. Estoy actuando desde el amor, estoy actuando desde la justicia, desde la dignidad humana, o estoy siendo parte de lo mismo que ya sé que no funciona. Un sistema donde al hombre se le dice, no llores, reprime todos tus sentimientos, tú tienes que ser fuerte en todas las condiciones y en todos los momentos, y tú tienes que ser así y comportarte así y así. Es el mismo sistema que le dice a la mujer, mujer, tú esto y esto y esto, y párale de contar. O sea, el mismo sistema nos lastima a los dos. Entonces el problema no es de hombre o mujer. El problema es de un sistema, ¿sí? Que nos perfila para pelearnos, ¿no? Para estar separados constantemente, para mantenernos peleando. Entonces, en este caso, pues no estamos llegando a ningún punto, ¿no? Estamos dando vueltas en lo mismo. La solución nunca está en el mismo nivel donde se formó el problema. Nunca. Y nosotros lo vemos en Ciencia de la Mente en el proceso creativo. No puedes, a través de un resultado, de un efecto, cambiar el efecto. Nos tenemos que ir a la causa. Y en ese sentido, nuestra causa son nuestras intenciones, la conciencia, el reconocerme, ¿no? Reconocer el espíritu y reconocerme como parte del espíritu, retomar mi poder y desde ahí, ¿no? Puedo cambiar un efecto, pero no desde el mismo efecto. No sé si me explico, es un tema Sí, larguísimo, podemos, profundo, pero a lo que voy siempre va a ser a la conciencia y me encanta siempre hablar del esquema metafísico, del proceso creativo, porque es muy ilustrador y eso funciona para todo, es una receta, ¿no? Que funciona para todos y para todo. El sí, efecto no va a Perlita. cambiar desde el efecto va a cambiar desde la causa, es decir, desde esta idea, desde esta semilla que yo plante con conciencia. Y para esto, pues hay que despertar del sueño, ¿no? Donde todo nos lo dan ya en la boca, calientito, rápido, sin esfuerzo, ¿no? Creo que todo lo que nos lleva al no hacer nuestro trabajo profundo nos mantiene desconectados. Hay un dicho hermoso, ¿no? Donde va el alumno, ¿no? Y le dice al maestro, maestro, ¿por qué ahora que estoy sanando duele más? Y es precisamente, el maestro le contesta, precisamente porque estás sanando, porque tienes que atravesar eso para poder sanar. La cultura hoy en día es la de los paliativos, la del curita en una herida profunda, donde, ok, nada más así, esto y ya. No, te doy una pastilla para que no te duela. No te doy un tratamiento para que la enfermedad de raíz salga. ¿Sí me explico? Es simplemente por encima, es para que no duela, es para elevar solamente un falso bienestar que en realidad
no sana, sino solamente cura, ¿sí? Como curar una herida, ¿sí? Que digo este ejemplo, ¿no? Una herida profunda que requiere suturas, ¿no? Ajá, paliativos. Y que nada más le ponemos un curita, pues va a estar sangre y sangre y se va a estar infecte y infecte. Y si tú a esa herida no le aprietas, no la lavas, no le sacas todo eso, no va a cerrar. Y claro que cuando una herida tú la aprietas, tú la lavas, te va a doler, ¿sí? Este dolor físico que te está indicando que algo no está bien. A nivel espiritual, a nivel humanidad, pasa lo mismo. No queremos contactar con el dolor. No, me duele, no, mejor ponme un curita y una pastilla para que no me duela. Pero ahí está, se está infectando y después vas a perder toda la mano, ya no nada más aquí. ¿Por qué? Porque esto avanza hasta que una necropsia nos mata. Sí, o sea, es un ejemplo a lo mejor muy superficial, pero ilustra realmente el proceso, lo que nos sucede, ¿no? O sea, cuando queremos entrar al camino de la espiritualidad, es un camino que duele. O sea, duele en el ego, duele darnos cuenta, ¿no? Que ha sido fabricado. Entonces, se dice, ¿no? O sea, si ya despertaste calladito y en silencio, no vayas a despertar a quien no quiera despertar, ¿no? Porque, ¿qué nos pasa? No, es que yo sé que esto es maravilloso y queremos, ¿no? Y ya corremos a decirle a la mamá y a la pareja y al hijo, oye, es que esta es la fórmula. Pero no quieren. Y si no quieren, hay que respetar, ¿no? ¿Por qué? Porque la deconstrucción duele, ¿no? Darnos cuenta que el concepto de sexualidad que yo asumí está muy limitado y que me he vivido de una manera muy limitada, duele. Duele darnos cuenta, ¿sí? Pero es la forma en que yo puedo darme cuenta para hacer conciencia y para tomar nuevas decisiones, para cambiar este pensamiento, para también reconocer las emociones y entender qué me están diciendo para este proceso, ¿no? Entonces, bueno, Pues sí, podría sí, continuar. Perlita, podríamos seguir, pero realmente pues tenemos tu curso, realmente tu taller y en verdad, háblanos de él rápidamente. Creo que vamos a tener que hacer cápsulas de aquí a cuando inicies para hacer esta invitación. Se me viene esa idea de hablar de esto que ha salido, irlo compartiendo de aquí a que está tu taller para que se animen y en verdad haya esta apertura, ¿no? De este conocimiento, de este entendimiento, que en verdad lo hemos visto en este momento como no es una sola cosa, ¿no? No es solamente un contacto físico, sino todo lo que abarca, ¿no? Todo lo que conlleva y creo que esa es la parte importante. Así que háblanos de este taller y adelante. Gracias, Raúl. Pues mira, este taller lo he preparado y lo he actualizado porque para mí es algo bien importante, ¿no? Como les decía, no podemos entrar al camino del desarrollo personal, del crecimiento humano o hablar de espiritualidad si no integramos el concepto de sexualidad. Somos seres humanos y como seres humanos somos seres sexuados y nuestra experiencia en esta tierra es sexual. Tal vez en otro plano la sexualidad sea muy diferente y ni siquiera tengamos que reproducirnos, ¿no? Pero aquí, en este momento, en esta tierra, en esta forma humana, la sexualidad es un tema de vida y tenemos que entrarle, ¿no? Entonces, para empezar, como dicen, ¿no? En este camino lo divido en 4, ¿no? Que es hablar del cuerpo, es hablar de lo físico, es hablar de la materia, hablar de las emociones, ¿no? De estos conceptos que tenemos sobre el amor, ¿no?
de cómo las emociones es un proceso bioquímico, pero también es energético y que nos da muchísima información de cómo hemos construido nuestra identidad humana. La parte de las ideas, que bueno, aquí sabemos que las ideas, las creencias, pues van determinando nuestra experiencia, ¿no? De poder introducir, compartirles ejercicios que nos permitan reflexionar, cuestionarnos, ¿no? Porque las respuestas solamente nos sirven a nosotros mismos, ¿no? O sea, yo me hago la pregunta, yo obtengo mi respuesta y esa respuesta me ayuda en mi crecimiento o en mi intención u objetivo para estar en el taller, ¿no? Y sobre la espiritualidad, ¿no? La sexualidad desde una perspectiva espiritual, que tiene que ver con la integración de todo lo que soy. Pero no podemos llegar a este cuarto tema sin haber pasado por estos tres anteriores, ¿no? No podemos hablar, por ejemplo, de esta realización, de esta iluminación, sin haber pasado por el cuerpo, sin haber pasado por las emociones, sin haber pasado por las ideas, ¿no? Entonces, en este taller es esto, ¿no? Como hacer las reflexiones, compartir un poco de ejercicios que se pueden hacer en casa para ir destapando, ¿no? La verdad es un curso, un taller muy básico, pero de aquí se derivan, bueno, poder hacer talleres más profundos con cada uno de los temas. Para mí es un taller que es básico para todos los seres humanos, pero en especial las personas que estamos en contacto con otro ser humano, que damos servicio o que tenemos una práctica profesional con seres humanos. Es decir, si tú estás con máquina todo el día y eso es lo único que haces, bueno, a lo mejor solo para ti. Pero si tú estás en contacto con otra persona, es sí o sí que debes de saber esto, que debes de cuestionarte esto, porque como les decía, seguimos perpetuando en palabras, en actitudes, en juicios, ideas que no nos funcionan a nosotros, que no le funcionan al mundo, pero seguimos ahí, como máquinas, repitiendo y repitiendo cosas que es que así es el mundo, y es que así son las cosas, y es que así soy yo, y es que, sí, pero espérate, ¿desde dónde me estás diciendo eso, no? O sea, no podemos entrar a un trabajo profundo de autoconocimiento sin pisar estos terrenos de la sexualidad. No es posible. Sin sexualidad no hay vida humana, para empezar, ¿no? Entonces, Exacto. aquí sí. Sí, mira, Perlita, pues vamos a estar, yo creo, haciendo algunas cápsulas para la invitación. Empiezas tu taller el 24 de mayo a las 7 de la noche, Ciudad de México, y que son 4 semanas, ¿verdad? Entonces, también respecto al costo, en verdad, estamos con esta invitación y esta promoción de que se interesen y vamos a empezar con estos donativos prósperos. Esta vez está pensando en hacer tu depósito y estás inscrito directamente. El donativo es próspero, en verdad es lo que puedas colaborar, pero que sea un donativo amoroso, en verdad, ¿no? Evaluando verdaderamente esta necesidad que requerimos y que estamos viendo esta gama tan próspera de este entendimiento, ¿no? De la sexualidad y que, como dice Perlita, es simplemente el principio, es como una información básica dentro de todo esto y próximamente pues ya se abrirán a temas más profundos, como nos lo está diciendo Perlita, ¿no? Entonces, también lo que hemos visto, pues es este trabajo que requerimos hacer para precisamente esta apertura a este conocimiento que abarca más de lo que pensamos que es, ¿no? Entonces, realmente es abrirnos, y como dice Perlita, a todas aquellas personas que en verdad están dando algún servicio, están compartiendo
con otras personas, tener estos conocimientos es básico. Entonces, pues sin más, agradecidos y bendecidos por siempre tu presencia, Perlita, pues vamos a cerrar el día de hoy y si hay un comentario final, pues adelante. ¿Alguien tiene algún comentario final? No, solamente muchas gracias. Bendecida tarde. Bendecida tarde. Entonces, pues los esperamos sus contactos, vamos a estar promoviendo por diferentes medios y donde vean, ahí pueden poner preguntas y nosotros vamos a contestar o están aquí mismo los teléfonos, directamente pueden llamar y les daremos información, ¿no? Para su donativo próspero y esta primer clase el 24 de mayo. Pues sin más, vámonos yendo simplemente con una bendición muy importante y sabiendo, y sabiendo de este reconocimiento, de este poder que es suficiente para neutralizar toda falsa experiencia, enderezar lo torcido y suavizar las asperezas, abrirnos a conocimiento y entendimiento y siempre esa guía divina. Definitivamente sé que este reconocimiento establece armonía y experiencia, así como toda la prosperidad y un sentido de felicidad y salud. Al descartar y soltar ahora toda idea contraria, yo experimento plenitud completa. Y así simplemente agradecido y bendecido por este reconocimiento, simplemente cerramos diciendo, y así es. Y los invito Y a así cerrar es. Y así es, amén. Así es. Muchísimas Gracias, buenas gracias. tardes, Gracias. Excelente tarde. bendiciones. Gracias.